Bimbo, Buenas noches con todos. Es la Sociedad de Tolkien Perú, la Comisión de Filosofía y Pensamiento Tolkieniano, ¿no? Estamos en el ciclo eh, Entre Niños y Pensadores Ecofilosóficos en este 2025, siendo martes 18 de marzo a las 9:18. Vamos a dar inicio a la séptima charla, ponencia del día de hoy, ¿no? Para los que no han estado antes, un breve recuento. No, hemos comenzado el año pasado en noviembre con la ponencia de Dan Turbina y Tomás de Aquino, eh, con la Suma Teológica. Después el padre Alexis Rubén en diciembre se presentó hablando de San Agustín de Hipona y su libro Confesiones. Después en enero tuvimos nuevamente a Dante Urbina con Chesterton, con su libro Ortodoxia y la obra de Tolkien. Después Aldo Llanos con Antropología Existencial de la obra del filósofo español Leonardo Polo y la obra de Tolkien. Después tuvimos a Epicuro con su libro La naturaleza de las cosas y máximas capitales, a cargo de Fernando Effio de la comisión web de la Sociedad Tolkien. Y después tuvimos la última que fue de Heidegger, por, eh, que fue dada por el doctor Ramiro de la Sociedad Peruana de Fenomenología Existencial, el libro Ser y Tiempo de Heidegger, ¿no? Entonces, el día de hoy nos toca hablar de un gran filósofo. Es un filósofo que es el más importante de la antigüedad, y no solo eso, sino en sentido absoluto, ¿no? Es un filósofo eterno, por así decirlo, porque todos los filósofos a partir de él siempre regresan a él o lo mencionan o lo hacen propios a una de sus ideas, ¿no? Entonces, el día de hoy nos van a hablar sobre su teoría de las ideas, la teoría del alma, la teoría de los filósofos en el poder. Bueno, y Platón, curiosamente, es el único autor que no está presente en primera persona en sus obras, ¿no? En sus diálogos siempre está otras personas, por lo general está Sócrates, y es a partir de él se origina ya básicamente el- la filosofía clásica del mundo antiguo, ¿no? Dentro de un marco en un marco de guerra que había desde Alejandro hasta, surge esta parte clásica hasta Roma, ¿no? En este breve periodo de tiempo aparecen los clásicos después de Sócrates. Y bueno, entre sus principales obras de Platón tenemos El banquete, acá la República, Apología de Sócrates, entre otras, ¿no? Y bueno, con esta breve introducción de Platón, le vamos a dar la bienvenida a, a Javier Gutiérrez. Él es miembro de la Sociedad Tolkien Peruana. Nos va a dar la charla el día de hoy. Él es titulado de Filosofía de la Pontificia Universidad Urbaniana de la Santa Sede. Eh, Ha estado también siendo docente de Ética y Ciudadanía en Humanidades en la Universidad Continental Arequipa y de Comunicación y Política Retórica en el Centro de Gobierno de la Universidad Católica San Pablo de Arequipa. Magíster de Orientación Educativa Familiar de la Universidad Internacional de Rioja en España, ¿no? Es director de la Escuela Sombrilla Empel Academy, miembro fundador de la Asociación Agitadora Estadounidense de Escuelas Católicas, Trad School, director institucional de la Corporación Educativa Familiar El Alcázar, presidente de la Asociación Educativa Domus Aurea, y está actualmente en el proyecto del ESMIAL de Arequipa para la Sociedad Tolkien de Perú. Démosle una gran bienvenida nuevamente con nosotros, Javier Gutiérrez. Acá el escenario, la ponencia es tuya. Muchas gracias. y antiguo miembro y antiguo
miembro de la Comisión de Por Filosofía supuesto. Así y es. Pensamiento Tolkieniano. Muy bien. Dicen que era un pastor que estaba al servicio del entonces rey de Lidia. Sobrevino una vez un gran temporal y terremoto. Abrióse la tierra y apareció una grieta en el mismo lugar en que él apacentaba. Asombrado ante el espectáculo, el pastor descendió por la hendidura y vio allí, entre otras muchas maravillas que la fábula relata, un caballo de bronce, hueco, con portañuelas, por una de las cuales se agachó a mirar y vio que dentro había un cadáver, de talla al parecer más que humana, que no llevaba sobre sí más que una sortija de oro en la mano. Quitósela el pastor y salióse. Cuando según costumbre se reunieron los pastores con el fin de informar al rey, como todos los meses, acerca de los ganados, acudió también él con su sortija en el dedo. Estando pues sentado entre los demás, dio la casualidad de que volviera la sortija, dejando el engaste de cara a la palma de la mano. Inmediatamente cesaron de verle quienes le rodeaban y con gran sorpresa suya comenzaron a hablar de él como de una persona ausente. Tornó nuevamente el anillo, volvió hacia fuera el engaste y una vez vuelto, tornó a ser visible. Al darse cuenta de ello, repitió el intento para comprobar si efectivamente tenía la joya aquel poder, y otra vez ocurrió lo mismo. Al volver hacia adentro el engaste, desaparecía su dueño, y cuando lo volvía hacia afuera le veían de nuevo. Hecha ya esta observación, procuró al punto formar parte de los enviados que habían de informar al rey. Llegó a palacio, sedujo a su esposa, atacó y mató con su ayuda al soberano y se apoderó del reino. Este es el mito de Giges, publicado en la República por Platón en el siglo IV antes de Cristo. Sí, señores, tenemos el anillo único en las obras de Platón. Aunque Tolkien nunca trató explícitamente si hay o no una influencia del mito de Giges en el anillo único, resulta eh, más que evidente, ¿no? Que sobre todo por esta relación entre el anillo y la corrupción moral de su poseedor. Bien, vamos a hablar de Platón, este grandísimo filósofo que ya nos ha introducido brevemente Omar. Vamos a hablar de él y de su relación, posible relación con Tolkien o que podemos encontrar que nos relacione a él. Al respecto, quiero citar lo que sobre Platón escribe Montaigne, me disculpará mi limbo la mala pronunciación de esto que parece ser francés, Montaigne, será algo así, que dice lo siguiente. Quieren sacudir y agitar a Platón. Cada uno, honrándose de apropiárselo, lo pone de la parte que quiere. Así que hay que tener cuidado de no estar procurando apropiárnoslo a la hora de analizar las posibles convergencias que tenga con Tolkien y su obra, que algunas tendrán alguna relación posible de causalidad, como en el caso del mito de Giges, otras serán meramente anecdóticas, otras tan tangenciales que incluso puedan ser ignoradas. Pero lo importante no es pretender aquí que Tolkien sea un platónico o que Platón sea un tolkieniano, lo cual sería anacrónico, sino más que nada es profundizar en el pensamiento de Platón y como ya hemos profundizado en los semestres anteriores en el pensamiento de Tolkien y nos encontramos ante un auditorio que estará más familiarizado con Tolkien que con Platón, profundizaremos un poco en Platón para ver, ya irán ahí saliendo a la luz algunos elementos que puedan ser reminiscentes de nuestra querida obra de Tolkien. Bueno, sobre Platón, obra clave, la que ha mostrado Mar de la República, también
pueden encontrar los diálogos que, pues aquí en esta versión están Gorgias, Fedón y el banquete. Bien. Aquí también Gorgias, Fedón y el banquete. Aquí hay muchas versiones de Platón, hay mucho publicado. Aquí está también Fedón y el banquete, pero está con Fedro en vez de con Gorgias. Hay muchas ediciones en las que uno puede encontrar cosas interesantes. Apología de Sócrates también tiene otros diálogos, ¿no? Apología de Sócrates, Critón, Eutifrón, Lisis, Cármides, Laques, Protágoras. Son diferentes diálogos porque precisamente Platón, de la misma forma que Tolkien, innovó en literatura, porque hoy en día hay mucha literatura de fantasía medieval, pero en su tiempo, sabemos nosotros, en el siglo XX no era un fenómeno, ni mucho menos, ¿no? Estaba Lewis Carroll, había algunos que habían inventado mundos, pero como dice el actor de Saruman, que ahora mismo no estoy seguro si es Christopher Lee, dice que lo que le fascinó de Tolkien no era que solo inventaba mundos, sino hasta lenguajes y razas en los que podías creer fácilmente. Tolkien innovó en la literatura, creó un estilo narrativo, un género que hoy en día nos es tan connatural, pero que en su tiempo no existía. Pues del mismo modo, Platón también innovó y creó un un método narrativo por medio de diálogos. Entonces, sus obras escritas son por medio de diálogos, ¿bien? Diálogos en los que hay un personaje que por medio de la mayéutica, que es esta estrategia eh, eh, para llegar a la verdad que ya desarrolla Sócrates, el maestro de Platón, entonces el otro personaje de la narrativa va al mismo tiempo que el lector llegando al conocimiento de la verdad. O sea, no se plantea la tesis, ¿no? Como en un ensayo que se plantea la tesis de introducción y luego se explica por qué, sino que aquí se va llevando al lector y al personaje de la narrativa a través de un diálogo hacia el conocimiento de la verdad. Bien, entonces, pues vemos ya aquí brevísimamente que hay algunos elementos en común, ¿no? Son grandes genios y van a ser muy importantes. Como todos los genios, pues vamos a encontrar cosas en común. Para hablar del contexto de Platón, tenemos que hablar del contexto de la filosofía griega en su tiempo. Em, la filosofía lo que pretende desde su inicio con Tales de Mileto, que es así como se interpreta que es el primero de los físicos griegos, lo que busca es abandonar el mito y explicar el mundo desde la razón. Esa es la intención original, explicar el mundo desde la razón. Y entonces los filósofos previos a Sócrates van a ser los llamados físicos y van a ser aquellos que pretenden explicar el mundo desde los principios de la física, desde los elementos constitutivos de la física, el agua, los elementos, ¿no? El agua, la tierra, el viento y el fuego, y diferentes explicaciones a partir de lo físico. Sin embargo, esta intención va a estancarse en la polémica entre Heráclito y Parménides, que es la polémica del cambio, que es la polémica de la diversidad de las cosas frente a la multiplicidad, o sea, multiplicidad y diversidad de las cosas particulares frente a la universalidad a la permanencia de las cosas universales. Eh, la permanencia del ser frente al cambio. ¿Bien? Polémica que resolverá propiamente Aristóteles con el tema de potencia y acto, y que ya veremos más adelante. Pero está en la filosofía está aquí, está en un momento de crisis. Ha nacido para intentar resolver algo
que no consigue resolver y que sobre todo al espíritu griego le resulta extraño, digamos, a la mayoría de la población griega le resulta extraña pretender lo que pretende Parménides. Parménides, ¿qué pretende? Decir que las cosas son estáticas, que el ser no se puede mover porque el movimiento y el cambio significa el paso del ser al no ser y del no ser al ser, ¿no? Porque si yo muevo este plumón de aquí a aquí, cuando está aquí no está aquí y cuando está aquí no está aquí, entonces es un paso del ser al no ser y el no ser no es y por lo tanto del no ser no se puede predicar nada y por lo tanto el cambio no existe, el movimiento es solo una apariencia, la multiplicidad de las cosas es solo una apariencia y realmente el ser es como una bola redonda estática y nuestros sentidos nos engañan. Y eso es para un hombre cotidiano, ¿no? Para un Sancho Panza, como cualquiera de nosotros, eso nos resulta extraño. La tentativa opuesta es la de Heráclito, la de decir, no, al revés, lo, la permanencia es un invento. Lo único permanente es el cambio, todo cambia. Yo no me puedo bañar dos veces en el mismo río. Todo es como el fuego, que el fuego no es nada, sino que es simplemente consume lo que había, ¿no? Y todo es cambio aparente, no existe en permanencia de las cosas y no existe universalidad de las cosas tampoco. Bien. Entonces, eso también resulta raro porque yo soy yo. Me corto el pelo y sigo siendo yo. Cambié algo, pero sigo siendo yo. Tengo una conciencia de ser. Yo voy a mi casa, vuelvo y mi casa sigue siendo mi casa. El río en el que me baño sigue siendo ese mismo río, aunque el agua haya cambiado, aunque no sean las mismas gotas de agua las que me tocan, pero sí hay algo que permanece. Entonces, ese problema es el que va a resolver Platón. Por eso Platón va a ser un genio, porque Platón va a ser el hombre que resuelve el problema filosófico de su tiempo, que la filosofía estaba decayendo en una crisis muy grande porque ya pues, se había convertido en simple practicidad retórica para convencer a quien sea de lo que sea, que es lo que hacían los sofistas. ¿Bien? Los sofistas ya han abandonado el intento de explicación del mundo y lo que dicen es el hombre es la medida de todas las cosas y lo que importa aquí es resolver los problemas jurídicos de mi cliente o de mi amigo y tal. Entonces yo te enseño a convencer al otro, ¿no? Para que ganes un juicio o para que te sientas superior y demás. Una, un pragmatismo fruto del abandono de esa meta que se había propuesto la filosofía. Entonces la filosofía está en una época de decaimiento, igual que en el siglo XX, igual que en el siglo XX. El hombre ha vivido la Primera Guerra Mundial, ha vivido la Segunda Guerra Mundial y se replantea toda su existencia. Y lo que dice es, ya no hay que hacer nada, hay que vivir como hippies, hay que hacer el amor y no la guerra, hay que olvidarse de filosofías, hay que tender al orientalismo. El mundo en el que se encuentra Tolkien también es un mundo en crisis, que es el mundo que todavía, es una crisis que todavía permea, ¿no? Hasta que aparezca un gran genio filosófico y resuelva los problemas de nuestros días o recuerde la resolución que ya probablemente sirva del pasado. Eh, Estamos en un tiempo en crisis, en tiempos de Tolkien, filosóficamente hablando, y también en Platón. Entonces, Platón es este gran genio que resuelve el asunto. ¿Y cómo lo resuelve? Vamos a ver brevemente con un texto que voy a leer muy breve. Voy a leer un par de textos muy breves. Bueno, además de los textos de Platón, que los estoy dejando ahí, me voy a basar en dos obras de historia de la filosofía. Esta que es maravillosa Historia sencilla de la filosofía de Rafael Gambra, se la aconsejo enormemente. Es una muy buena obra, además es muy cortita, tiene apenas 300 páginas, es muy breve, tamaño libro chiquito y es una maravilla. La otra historia de la filosofía que es completamente opuesta
es la de Giovanni Reale y Darío Antisiri. Para que se hagan una idea, este es el primero de 7 volúmenes. La tengo aquí, son 7 volúmenes, la colección es así de grande, ¿vale? Es lo opuesto, porque es toda la filosofía en 7 volúmenes enormes o en un volumen chiquito. Sin embargo, aquí Platón está tratado de forma bastante amplia, pues como la edición lo permite, y nos vamos a basar en estas dos obras. Bien. Quiero leer un texto de Gambra al respecto, que es muy bueno para introducirnos en Platón antes ya de empezar a entrar en las relaciones. Dice, la empresa socrática de penetrar con las armas de la razón en la realidad que nos rodea y ascender a la serena contemplación de la verdad, ganó para la filosofía a uno de los más grandes espíritus de la humanidad, Aristó, no Aristóteles, Aristocles, que es el verdadero nombre de Platón. Aristocles, llamado familiarmente por sus compañeros Platón, porque tenía la frente como un plato, se dice, del 427 al 347, es decir, siglo V, siglo IV antes de Cristo, fue dice, fue el suyo un espíritu de extraordinaria sensibilidad estética. Y esto es importante. La sensibilidad estética de Platón va a hacer que su pensamiento filosófico se plasme a través de mitos y eso encaje muy bien con el sentir griego, porque la filosofía pretende, desde Tales, romper con el mito y desarrollar una explicación meramente racional, pero enfrasca en un problema que no puede resolver. Y el que lo resuelve precisamente es aquel que lleva la filosofía de nuevo al mito, pero ya no a un mito irracional, un mito meramente tradicional, sino que es un mito pedagógico que sirve para explicar el conocimiento racional. ¿Bien? Fue el suyo un espíritu de extraordinaria sensibilidad estética que supo recubrir su pensamiento con la belleza del mito y de la fantasía. Consciente, por otra parte, de su condición de filósofo, amante de la sabiduría, huyó siempre del dogmatismo y del sistema cerrado, para atenerse a la actitud humilde del rapsoda y del poeta, que se expresan por analogías y comparaciones. Aquí vamos a entender por qué Platón, cuando desarrolla sus pensamientos, va a procurar siempre que esos pensamientos estén acompañados de narrativas o de mitos. ¿Bien? Porque es una forma excelente para recordar las verdades, porque recordemos que para Platón todo conocimiento es anamnesis, es recuerdo de lo que conocimos en el mundo de las ideas. Bien. Entonces, yo voy quitando los stickers de los que voy superando. Es muy importante el valor del mito. Dice aquí al respecto, Reali y Antiseri dicen, recupera a Platón además el valor cognoscitivo del mito como complemento del logos. La filosofía platónica llega a ser en la forma del mito una especie de fe razonada, en el sentido de que cuando la razón alcanza los límites extremos de sus capacidades, debe superar intuitivamente estos límites, aprovechando las posibilidades que se le ofrecen en la dimensión de la imagen y del mito. Y esto nos vincula también mucho a lo que hemos leído de Tolkien en sus cartas, la importancia del mito. Tolkien no pretende desarrollar solo literatura fantástica, que no existía. La literatura fantástica surge del deseo de imitar a Tolkien, de otros autores que quieren imitar lo que ha hecho Tolkien, y entonces ahí surge la literatura fantástica medieval, quiero decir. No, no me refiero al fantástico de Drácula y demás, y de Frankenstein. Me refiero a la fantasía medieval, de la que es arquetipo Tolkien, y es, digamos, su inesperado fundador, porque él no pretendía fundar un estilo narrativo. Él pretendía más bien continuar con esta lógica, con desarrollar mitos, mitologías que sirvieran para explicar la realidad. ¿Cuál es la realidad?
la realidad de Tolkien es en la que estamos. Y hay que ser conscientes de cuál es la realidad para Tolkien. Tolkien lo dice en sus cartas con toda claridad. El Señor de los Anillos es una obra eminentemente católica, ¿no? ¿Y por qué? Porque está hablando de la realidad, solo que la realidad mitologizada. La intención de Tolkien, por lo tanto, es desarrollar mitos propiamente ingleses, porque no había mitos ingleses, había mitos germánicos o mitos franceses, etcétera, que Inglaterra asumía, pero no tenía Inglaterra su propia mitología. Y él desea hacerla y constituirla, y entonces lo desarrolla por medio de sus obras. Bien. Pero la pretensión, entonces uno puede ver la obra de Tolkien también en lógica del mito. O sea, y en lógica de qué enseñanzas morales, ontológicas, políticas, estéticas, qué enseñanzas psicológicas, éticas puedo alcanzar a través de esta narrativa de Tolkien, ¿no? Porque efectivamente hay una serie de enseñanzas que se pueden desarrollar. Entonces vemos hasta ahora una consonancia interesante. A ver, esta página. Em, perdón. El fundamento, la principal, y aquí la principal novedad de la filosofía platónica consiste en el descubrimiento de una realidad superior al mundo sensible, una realidad suprafísica, que después obtendrá el nombre de metafísica, bien, por los discípulos de la academia que no sabrán dónde colocar las obras de Aristóteles y sobre aquello que va más allá de lo físico y lo colocan al lado de la física y lo llaman metafísica, al lado más allá de la física, simplemente por ponerlo en un orden, pues no sabían dónde ponerlo porque ya habían abandonado el pensamiento profundo aristotélico. Y entonces es interesante cómo al final ese término heredado será el que mejor resuelve para esta cuestión. La clave en Platón para resolver este problema, para resolver el problema entre, eh, entre lo que es variable y lo que es estable o permanente del ser, es estos dos mundos. Hay dos mundos. Está el mundo en el que vivimos, bien, que es lo que estamos acostumbrados, que es el mundo sensible, bien, lo que captamos por nuestros sentidos, lo que vemos, bien, lo que negaba Parménides y lo que afirmaba Heráclito, que por cierto Platón fue discípulo de Heráclito, también, antes de ser discípulo de Sócrates. Se aburrió de los físicos y cayó en Sócrates. Em, está este mundo físico, bien, y está un mundo metafísico, un mundo topus uranos, un hiero, ¿cómo es? El término exacto. Bueno, el mundo de las ideas, ¿no? Pero tiene un nombre en griego que ahora no me sale. Bueno, el mundo más allá de lo sensible, ¿bien? Que es un mundo que conocemos por la razón, no por los sentidos, sino por la razón. Entonces, lo que dice es que esta dimensión suprafísica o dimensión metafísica, ¿bien? La conocemos en lo que él llama una segunda navegación. Es decir, y aquí nos pone una primera imagen, porque para todo nos pone imágenes hermosas. Nos pone la imagen de unos malos navegantes que lo único que saben hacer es dejarse llevar por el viento. Bien, se dejan llevar por el viento y el viento les lleva por el mar a algunos sitios, a otros, pero a veces los vientos se detienen, las corrientes se detienen y entonces se quedan
varados en mitad de la nada. Esos son aquellos filósofos que pretenden descubrir el fundamento del mundo solo por lo físico. Bien, lo físico es los sentidos y al final los sentidos son pasiones, no son actos eh, em, propios, son recepciones, ¿no? Yo no puedo decidir si tengo un color naranja, no puedo decidir no verlo naranja, lo veo naranja y lo recibo pasivamente, ¿no? Si me están gritando al oído, no puedo evitar oírlo, etcétera. No es una decisión, sino que es una pasión, es un acto pasivo. Y por lo tanto es como dejarse llevar solo por el viento y las corrientes. En cambio, un buen navegante es el que ya sabe navegar en contra del viento, en contra de las corrientes y sabe dirigir el barco hacia donde él desea. Esa es la segunda navegación, es la que está más allá de los sentidos y es la que está más allá de este mundo sensible. Bien, en ese sentido, se relaciona también mucho con el tiempo arquetípico que Tolkien escogió para su obra, que es, podríamos decir, un tiempo arquetípico medieval. Bien, y está inspirado, por lo tanto, en un tiempo concreto histórico de la Edad Media, donde es muy interesante porque la Edad Media tiene mucho de platónico, mucho. No digo tanto la obra de Tolkien, digo que la obra de Tolkien es medievalista y la Edad Media histórica, no la Edad Media arquetípica que usa Tolkien, sino la Edad Media histórica, es muy platónica. Hagámonos a la idea de que Aristóteles a Occidente no va a llegar sino hasta el siglo XIII ya con Santo Tomás. Entonces, es muy, muy, muy aristotélica, muy platónica. San Agustín es profundamente platónico y está toda esta lógica que hasta ahora lo rezamos los católicos en la salve, la consideración de este mundo como un valle de lágrimas, como un destierro. En la salve decimos, Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. ¿Por qué estamos desterrados? Porque nuestro mundo de las ideas, ¿no? Nuestro, ese es el Edén, del que hemos sido desterrados, efectivamente, y queremos llegar al cielo. Estamos desterrados en este mundo, y entonces en la Edad Media vamos a ver que la conformación social se relaciona mucho con la política de Platón, muy jerárquica. Sin embargo, ya se ha desarrollado la ciudadanía romana en la Edad Media y por lo tanto, aunque es muy jerárquica, hay ciudadanía en todos los estamentos. El vasallo tiene no solo deberes, sino también derechos, y el señor no solo tiene derechos, sino también deberes. Hay ciudadanía, aunque no se explicite en ese contexto. ¿Por qué no se explicita en la Edad Media? Porque la ciudadanía a la que se aspira es a la ciudadanía celestial, es a la ciudadanía de Valinor, podríamos decir. Es querer volver a los mandos y querer ir a oeste. Esa es la lógica de la Edad Media y por lo tanto es muy relacionado. Em, entonces, dice la segunda navegación, si se desea explicar la razón por la que una cosa es bella, no se puede limitar a los componentes físicos. Es bella por su color, porque este color es bello y este color es feo, por la forma, porque esta forma es bella y esta forma es fea, y empezamos a hacer una serie de estudios que al final no encajan, porque luego encontramos algo con una forma supuestamente fea y con un color supuestamente feo y que resulta bello, sino que debe remontarse a la idea de bello. Y esa idea es, por lo tanto, suprarracional. Esa idea está más allá, suprasensible. Esa idea está más allá de las formas y de lo físico, ¿no? Entonces se necesita ir a algo que es más allá, pero que no son solo meros conceptos, como propondría el idealismo moderno, Kant, Hegel, etcétera, sino que son verdades, son realidades, y por eso la propuesta de Platón en el dilema de los universales, que se formulará propiamente en la Edad Media, pero que es consecuencia de este problema que veníamos tratando de la diversidad de las cosas, bien, en Heráclito y Parménides, esta posición de Platón se llamará realismo absoluto. ¿Qué es lo que quiere decir? Que lo que vemos aquí es real, ¿ok?
pero es solo una sombra de una realidad mucho más real, que es la idea. Las ideas, que no son conceptos, sino realidades, son lo mucho más real, mucho más bueno, mucho más bello y mucho más verdadero que lo que vemos en este mundo. Aquí Gambra nos define muy bien lo que es la idea. Dice, es preciso comprender lo que Platón entiende por idea, porque es la base de su concepción y difiere de la acepción corriente. Para nosotros, idea es algo mental, subjetivo, el concepto que puede atribuirse a varios objetos a los que representa en lo que tienen en común. Para Platón, idea es algo objetivo, significa etimológicamente lo que se ve. Esto de lo que se ve va a ser muy importante. Lo que se ve es el universal, la esencia pura desprovista de toda individualidad material, pero existente en sí, fuera de la mente, con una existencia purísima, perfecta, en aquel lugar bienaventurado donde el alma vivió en un tiempo anterior. El hombre en sí, el caballo en sí, la justicia en sí, son ideas subsistentes del cielo empíreo. Podemos, y aquí pone un ejemplo genial, podemos imaginar, por ejemplo, una casa que ha sido edificada. Sin duda que por bien que se haya realizado el proyecto, siempre será su realidad más imperfecta que el plano del arquitecto que la ideó, porque la línea recta no será completamente recta, etc. Pero el plano contiene también las imperfecciones de la materia en que se ha plasmado, y será muy inferior a la idea que el arquitecto forjó en su mente. Pues bien, la propia idea del arquitecto, que se da en un cerebro material e imperfecto, no alcanza tampoco a la idea en sí, cuya pureza y perfección están por encima de toda limitación de la materia. Y cita a Platón. Aquel lugar supraceleste, el lugar de las ideas, ningún poeta le alabó bastante, ni habrá quien dignamente lo alabe, porque la esencia existente en sí misma, sin color, figura ni tacto, sólo la puede contemplar el puro entendimiento. O sea, no estamos hablando, cuando hablo de la manzana, no estoy hablando de esta manzana en concreto, ni del conjunto de manzanas que yo he conocido individualmente, ni el conjunto de manzanas que existen, han existido y existirán. Estoy hablando de la manzana que engloba todas, no solo las que yo conozco, sino sí, las que han existido, las que existen, las que existirán, las que podrían existir y no existen, este, las, todas las manzanas, de todos los tiempos y de todas las condiciones y de todas las geografías. ¿Y cómo puedo abarcar todas las manzanas con un solo término? Ese término real, Platón dice que no solo es real, es lo más real. Cada una de las manzanas que nosotros vemos es solo una sombra, una plasmación, una manifestación de la verdadera, realidad de la manzana que está en el mundo de las ideas. Pues bien, si esto es así, entonces sucede no solo con las manzanas, con los camaleones y con las cosas materiales, también sucede con las cosas inmateriales, con lo que es lo bueno. Lo bueno es lo bueno, es una realidad. Lo justo es lo justo. Lo bello es lo bello, lo verdadero es lo verdadero. Y en eso podemos encontrar de nuevo un nexo con Tolkien. En Tolkien no nos encontramos solo intereses particulares, lo bueno para este personaje, lo conveniente y apetecible para este personaje, no, como por ejemplo, en Game of Thrones. En Game of Thrones, lo único que hay son intereses particulares, pero bondad, maldad, etcétera, se le deja el juicio, digamos, al, al lector de turno. Sin embargo, en Tolkien hay una clara intención de interpretar lo bueno de forma objetiva, lo malo de forma objetiva, lo bello de forma objetiva, lo feo de forma objetiva, lo constructivo y lo destructivo de formas objetivas. No se discuten en la obra de Tolkien la belleza de lo bello, la bondad de lo bueno, la fealdad de lo feo y la monstruosidad de lo monstruoso, sino que sean realidades que se dan por hechos.
Bien. Y entonces, ¿cómo es que se relacionan estos dos mundos del mundo de las ideas y del mundo visible? Vamos a tener un demiurgo, va a haber un Dios personal, no el sumo Dios, que ese es el uno, ¿no? Sino que va a haber una deidad personal que va a ser la que está por debajo de las ideas, pero por encima del mundo material, y él lo que hace precisamente es el demiurgo por bondad, lo hace por bondad, ¿eh? Por amor. El demiurgo lo que va a hacer lo que va a hacer es tomar las ideas y meterlas en un receptáculo de la materia informe, porque claro, está el mundo de las ideas y está la informe materia. Entonces, como es mejor lo formado que lo informe, ¿ya? Ensucia las ideas, pero no por ensuciar las ideas, sino por informar la materia, por darle forma a la informe materia que estaba ahí flotando y, digamos, molestando un poco en el mundo de las ideas. Es como aquel que dice, no le eches ginger ale al pisco porque malogras el pisco se debe tomar solo. Y dice otro, "No, lo he hecho no por malograr al pisco, sino para mejorar el ginger ale". Claro, entonces uno puede ver si lo haces con maldad, ¿no? Es porque quieres malograr el pisco y entonces lo ensucias con el ginger ale. Pero si lo haces por bondad, lo que quieres es engrandecer el ginger ale y lo mezclas con pisco para que cobre valor y cobre gracia, ¿no? Entonces, la intención del demiurgo es la de informar esa materia que está sin forma, ¿no? Darle que pueda participar, bien, de la perfección de las ideas. Bien, entonces, lo que produce es que el demiurgo va a meter en estas choras, que son estos receptáculos de la materia informe, va a irme metiendo como que un poquito de cada idea. Bien, entonces surgen las cosas que vemos en este mundo. Las cosas que vemos en este mundo, por lo tanto, participan de la realidad ulterior y superior, que es la realidad de las ideas. Entonces, el término idea, eh, que es tanto idea como idos, viene de idein, que en griego quiere decir ver. Y en el griego anterior a Platón se empleaban sobre todo para designar la forma de las cosas. Bien, sin embargo, después ya pasó a significar la esencia de las cosas. Entonces, el hombre lo que hace con sus sentidos es ver la materia, pero lo que hace con su intelecto, y eso es lo que significa intelecto, inte, dentro de las cosas, lecto, leer. Intelecto es leer dentro de las cosas. El hombre lo que hace con su intelecto es leer dentro de las cosas y recordar esa esencia que ya conoció en el mundo de las ideas. Es decir, yo tengo aquí una manzana. Mis sentidos me muestran esta manzana con todos sus defectos, con una mancha del sol, con un agujerito de gusano que se pudre, que no dura nada, etcétera. Bien, pero cuando no solo mis sentidos, sino que mi intelecto entra en conexión con esta manzana, lo que hace es ver, digamos, la idea que está dentro de esa chora y ¡fum! Recuerdo la idea de la manzana que conocí en el mundo de las ideas, porque las almas provienen del mundo de las ideas, y entonces mi alma antes de ser engendrado aquí, ¿no? Vivió en el mundo de las ideas, entonces yo recuerdo el mundo de las ideas. Entonces, esto es una cosa hermosa porque, digamos, en la obra de Tolkien no está expresado así. Lo del demiurgo es muy interesante porque el demiurgo se parece mucho a la música de los Ainur. Bien, se parece mucho a la música de los Ainur, que cada uno metía de lo suyo, pero bueno, no metían de lo suyo, digamos, lo interpretaba
pero era la música de Eru y tal. Entonces, y es esta mezcolanza de materia con esencias y demás. Es una cosa muy parecida, muy bonita. Y podríamos decir que también en los Ainur algo hay de Demiurgo, ¿no? Algo hay de Demiurgo. Pero no solo eso, sino que si esto fuera así en la obra de Tolkien, nos serviría muy perfectamente para explicar lo que son los magos. Desgraciadamente, hoy estamos rodeados de muchas en literaturas de magos, ¿no? Que son muy diferentes. Entonces, cada uno tiene su forma de ser. En El Señor de los Anillos o en la Tierra Media, los magos no son hombres que han estado 25 años estudiando en Hogwarts y entonces son sabios porque han estudiado mucho. No, es cierto que Gandalf se va no sé cuánto tiempo a estudiar acerca de la historia del anillo y demás, pero son sabios por naturaleza, son seres que tienen un conocimiento mayor de la naturaleza, de la realidad de las cosas y que, por lo tanto, tienen un dominio mayor también sobre el orden del mundo. Bien, y por eso pueden hacer magia, pero no es magia de hacer un conjuro con una serie de procesos, no, es una superioridad ontológica que tienen y por lo tanto un dominio superior que tienen sobre la materia y sobre las cosas. Entonces, esto nos dice, encajaría muy bien si uno pensara que simplemente son seres con una reminiscencia mayor que no han sido tan afectados por la materia y que recuerdan más las cosas que nosotros. Y por eso, con poca información, saben más que el resto de los personajes, porque encuentran las esencias y recuerdan las ideas más directa y más inmediatamente que el resto de nosotros. Y por lo tanto, son más cercanos a la verdad y al bien, a la verdad y al bien. Eso respecto de cómo se conocen las cosas. Es interesante la relación que podría haber ahí. Luego, en el tema de la ética, para Platón, el bien va a estar relacionado a la virtud y va a estar relacionado el bien, bien, se identifica con lo bello, se identifica con el orden, bien, y se identifica con la paz. Esto de nuevo nos trae una conexión con Tolkien porque el bien en otros pensadores se relaciona pues con el progreso. En otros pensadores el bien se relaciona con el placer. En otros pensadores el bien se relaciona con diferentes cosas. En Platón el bien se relaciona con el orden y con la paz. Y si tenemos un ideal de sociedad en El Señor de los Anillos, es el de Hobbiton, ¿no? Donde no se es extremadamente rico, no se es extremadamente tecnológico, sino más bien todo lo contrario, donde lo que prima es el orden, donde lo que prima es la paz, la tranquilidad, ¿no? Donde priman estos elementos tan platónicos. Muy bien, vale. Ya son las 10 pero hemos empezado tarde, así que, bueno, me voy a saltar algunas cosas. Luego también en relación con la ética está el asunto del amor. Em, Platón va a proponer una amistad que se distingue del eros, es decir, del amor sexual, porque en la amistad predomina el elemento racional y está más que nada ausente el elemento pasional. Pero por otro lado, si bien es un amor diferente al del Eros, en la amistad también hay una pequeña unión al Eros, porque también en la amistad se busca algo que le falta al hombre y que le es necesario. Y esto es el bien. ¿Eh? El bien es lo que le falta al hombre y que por lo tanto es el bien el que puede considerarse como primer amigo, en función del cual toda cosa particular es amiga. Con el amigo, el hombre
desea alcanzar al primer amigo. Es decir, con el amigo concreto, el hombre lo que quiere es alcanzar el bien. La amistad, por lo tanto, no es una amistad netamente interesada, es una amistad para alcanzar el bien y el bien desinteresado. Y entonces podemos ahí ver un arquetipo de amistad que Platón aplaudiría hasta con las orejas, que es el de y, Sam y Frodo, ¿no? Una amistad desinteresada, en donde Sam dice, no, no, o sea, no quiero el anillo yo, lo que quiero es cumplir la misión que nos han encomendado, y yo estoy aquí para servirte, ¿no? Y ese es una cosa que incluso en la adaptación de Peter Jackson, que otras cosas son muy criticables, dicen, no, es que parecen enamorados homosexuales. Y, y ahí tengo un comentario. Y yo creo que a Platón le gustaría mucho cómo está representada la amistad de Frodo y Sam en la película, porque es una amistad que lo que busca es el bien del otro. Dice Mirin Bocuile. ¿Platón también propone una moral objetiva o ese bien es simplemente lo que cada amigo piensa que está bien? No, no, el bien es el bien, todo es objetivo, la virtud es la virtud, porque además son verdades que están en más allá no son conceptos. Cuando habla Platón de ideas, no son conceptos, son realidades objetivas. Entonces, el bien es la virtud. Bueno, el bien, mejor dicho, el bien es el bien y se alcanza por la virtud. Entonces, la virtud es objetiva. Lo que es cuando una persona se deja llevar por sus pasiones es objetivamente intemperada. Cuando domina sus pasiones es objetivamente temperada. Cuando no se atreve a combatir es objetivamente cobarde. Cuando sí se atreve a combatir es objetivamente valiente. Cuando se va de boca es objetivamente temeraria, etcétera. ¿Bien? Cuando una persona busca su interés y cambia de argumento para su propio beneficio es objetivamente injusta. Cuando una persona no toma buenas decisiones es objetivamente imprudente. Cuando sí toma buenas decisiones es objetivamente prudente, ¿no? Las virtudes, la moral en Platón son absolutamente objetivas. Eh, Yendo en esta lógica dice Omar, la amistad basada en la virtud, el arete de Aristóteles y Cicerón, la más difícil fuera de la utilitaria y de la diversión, efectivamente, totalmente. Cicerón asume mucho de Platón, Aristóteles en ese sentido tiene una continuidad. Em, a la belleza, por lo tanto, se la relaciona con el bien. Dice, bello para Platón, bello. Para Platón el concepto de bello corresponde al de la armonía, medida y proporción, y desde el punto de vista ontológico está unido a la idea del bien y a la verdad. Puede decirse que lo bello es la manifestación del bien. ¿Bien? Lo bello coincide con lo verdadero y lo bueno. De ahí que el verdadero amante es el filósofo que aspira a la verdad y al bien. Entonces, aquí tenemos de nuevo algo que podríamos relacionar con Tolkien. Gimli, Gimli acostumbrado a ver joyas hermosas, dijes de oro, cosas preciosas, piedras, no todo lo que los enanos hacen con sus minerales preciosos y demás. Gimli encuentra un ser superior, o sea, encuentra a Galadriel, que es simple y llanamente un ser superior, perfeccionado además por su propia virtud. Y entonces Gimli ve a Galadriel y se enamora, o sea, se enamora como un niño tonto y le pide un cabello. Pero entonces aquí está demostrando Gimli ser el mejor filósofo de toda la compañía del anillo, porque encontró la verdad, encontró la belleza, encontró la bondad y no se quiere separar de ella. Y entonces vemos un interesante, y aquí podríamos encontrar incluso una relación hasta con,
con Salomón, ¿no? Dios se le presenta a Salomón y dice, te ofrezco todo lo que quieras, ¿qué me pides? Y Salomón pide la sabiduría. Y dice Dios, por haber escogido la sabiduría, yo te ofrezco, yo te doy también riqueza, no sé qué, no sé cuántos, grandes poderes y demás. Entonces Gimli, por escoger a Galadriel misma, por escogerla a ella por sobre cualquier riqueza, por sobre cualquier tesoro, por sobre cualquier presente, ¿no? Obtiene lo mejor y además obtendrá lo demás también por añadidura. ¿No? Es la lógica de Platón también. Si vamos a lo central, lo consecuente lo vamos a obtener por añadidura, sobre todo cuando entremos en el asunto de la metempsicosis. Dice. La concepción platónica del hombre está inspirada en un fuerte dualismo entre alma y cuerpo. El cuerpo es entendido como cárcel o más precisamente como tumba del alma. De ahí brotan las paradojas de la fuga del cuerpo. El filósofo no quiere morir, pero al mismo tiempo desea la muerte en cuanto a separación del alma y del cuerpo, y de la fuga del mundo, para hacerse semejante a Dios en cuanto le sea posible al hombre. Esta concepción presupone la doctrina de la inmortalidad del alma, a la que se le unen estrechamente las doctrinas de la metempsicosis o transmigración del alma en diferentes cuerpos y de los destinos escatológicos de las almas luego de la muerte. Dos mitos platónicos son emblemáticos al respecto, el mito de y el mito del carro alado. ¿En qué consiste el mito de estos dos mitos, el mito de y el mito del carro alado? Bien, el mito de es algo que también nos relaciona un poco con esta alma inmortal que vemos en el mundo de Tolkien. En el mundo de Tolkien, las almas también son inmortales. Dice, aquí me voy a copiar una cita que me pasó Omar, dice. Los elfos pueden morir por heridas o dolor, y sus espíritus van a las estancias de mandos, en donde algunos encuentran reposo y otros pueden regresar después de un tiempo. El Silmarillion cuenta Silmarillion capítulo 24 de los Anillos de Poder y la Tercera Edad. Pues la lógica platónica es muy similar, muy, muy similar. Cuando uno muere, en algunos casos, está castigado si se ha comportado muy mal, está castigado a reencarnarse inmediatamente por la metempsicosis. Si en otros casos también se ha sido muy malo, está castigado a, a vagar hasta 1000 años, ¿no? Un castigo, y si ha sido muy, muy malo, creo que hasta 3000 años, y luego a volver a reencarnarse, que uno se puede, su alma puede transmigrar a otro cuerpo humano o incluso animal, ¿bien? Pero cómo es ese proceso es muy interesante en Tolkien, porque, porque en Tolkien, no, bueno, en Tolkien ya hemos visto cómo es, no está tan explicado, ¿no? Pero hemos visto alguna figura hay uno, si no me equivoco, que es elfo y vuelve como humano, algo así, ¿no? Hay una cosa ahí medio curiosa. Pero en Platón es muy interesante porque, y esto es genial, en Platón, cuando el alma muere, en el mito de ¿qué se dice? Que cuando llega la hora de volver a tomar un cuerpo, a menos de que te hayas iluminado, ¿no? Si has vivido muy virtuosamente, entonces ya tu alma puede liberarse y estar en el mundo de las ideas, pero si te toca reencarnarte, entonces te dan a escoger, te muestran, digamos, un menú. Mira, todas estas son las vidas en las que tú podrías reencarnarte. Y aquí tienes al rey de Persia, aquí tienes a un mendigo, aquí tienes a una persona que va a dedicarse a ser un muy glotón, aquí tienes a un perrito que va a estar rascándose la barriga todo el día, aquí tienes a una vaca y aquí tienes, etcétera. ¿Bien? Y tú ves todas las vidas posibles y escoges la que prefieres, pero escoges la que prefieres en cuanto a lo que tu alma considera que es lo bueno. Entonces, un alma que ha desarrollado poco la filosofía, ¿qué va a preferir?
va a preferir las riquezas llenas de vicios. Va a preferir la glotonería llena de vicios. Va a preferir la vida de un animal por sobre la vida de un hombre. Muy pacífica, muy todo lo que quieras, pero incapaz de filosofar. Y se va a asegurar, ¿no? Una vida entera sin filosofar. Entonces es interesante, uno escoge su próxima vida, ¿bien? Uno escoge su próxima vida, pero no de forma necesariamente sabia, sino movida por la liberación de la materia que hayas obtenido en esta vida por medio de la filosofía, lo cual es muy interesante. Y también pues, nos relaciona con este ideal de la vida virtuosa que también se encuentra en Tolkien, ¿no? Donde lo ideal es una vida pacífica, pero una vida pacífica por la virtud, no una vida pacífica por el abandono. ¿No? Y el mito del carro alado es también interesante. Em, Consiste en que los dioses tienen unos carros de dos caballos alados, ¿no? Que van volando y van ahí, van paseando y la intención, la meta suprema de todos los carros alados es llegar a la llanura de la verdad. Y los dioses, pues, algunos llegan y bueno, pasean libremente, como quien sabe conducir su buen carro, porque tienen dos buenos caballos. En cambio, los humanos tenemos un caballo blanco y un caballo negro. Y el caballo negro quiere ir a tierra todo el rato, porque no conoce las llanuras de la verdad y lo único que quiere hacer es bajar a la tierra y disfrutar de lo que conoce, que es el mundo sensible, y comer el pasto de la mala tierra que conocemos. Entonces, le impide a la auriga dirigir su carro hacia la llanura de la verdad. Entonces, lo que tiene que hacer un filósofo es gobernar su carruaje. Si un buen auriga es aquel que consigue dominar, ¿no? el carruaje y llevarlo a la llanura de la verdad. Este es otro mito también muy bonito. Esto nos muestra dos cosas interesantes. Primero, que la razón, que la prudencia, el auriga, tiene que ejercitarla. Es decir, lo que en piloto automático sucede es que el caballo negro nos destroza esa meta suprema, nos impide llegar a ella, el caballo negro, siempre nos lo va a impedir. Bien, pero la única forma de resolverlo es ejercitando la prudencia, la razón por medio de la filosofía. Entonces, y del ejercicio de la virtud. Entonces, es interesante porque aquí nos muestra que las pasiones no duermen, las pasiones siempre están recibiendo, siempre están recibiendo. Y esa es la razón la que se puede adormitar y entonces se deja llevar por las pasiones, o la razón la que gobierna las pasiones, ¿no? En ese sentido también es interesante en el mundo de Tolkien cómo se trabaja el asunto de la corrupción, ¿no? Em, para que el mal resurja, lo único que hay que hacer es no estar ahí. Si los montaraces no estuvieran, dice Aragón en el concilio de Elrond, si los montaraces no estuvieran en el norte, ya todo el mundo habría sido absorbido por los males que los montaraces limitan. O sea, basta que nos durmamos un poco y el mal abunda. Es interesante porque uno pensaría, si el mal es ausencia de bien, entonces el bien es el que avanza, ¿no? Y el mal solo avanza cuando el bien retrocede. Pero hay una tendencia natural del hombre al mal. En Platón, mostrado en el carro de los aurigas, en Tolkien, no explicitado, pero sí manifestado de forma implícita con estos ejemplos. O sea, si no está Gondor ahí, Mordor crece. Si no están los montaraces ahí, los males del norte bajan al sur. Si no está los Ents, Saruman arrasa. El mal
tiende a expandirse, el mal tiende a crecer, el carro alado de los hombres tiende a olvidar en las llanuras de la verdad y dirigirse hacia los pastos horribles de nuestro mundo, ¿no? Y tenemos que luchar, hacer un esfuerzo mayúsculo para ponerle pare al mal. Basta que no hagamos nada para que el mal avance. Interesante. Y luego también interesantísimo, esta llanura de la verdad que se relaciona tanto con Valinor, ¿bien? Porque es la llanura de la verdad, es el puerto al que queremos llegar, ¿no? El puerto al que queremos llegar, el oeste, en la obra de Tolkien. Esto no puede ser un castigo, como se ve en la terrible serie, en la primera temporada de Rings of Power. O sea, donde el rey elfo quiere librarse de una elfa que le molesta y entonces, ¿sabes qué? Me libro de ti castigándote con un falso premio para que no molestes y te vayas en contra de tu voluntad a las llanuras de la verdad. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Es más bien todo lo contrario, ¿no? No tiene ningún sentido ni con Platón ni con Tolkien. Solo tiene sentido en la mente de quienes escribieron esa temporada sin mayor razón. Y finalmente entramos en el último punto, ya para no aburrir, porque ya son las 10:30 y yo mañana me levanto a las 5 de la mañana. Entramos en la política de Platón, que vamos a tratar muy brevemente. Platón establece una estrecha correspondencia entre las partes del alma, que son tres: apetitiva, sensible, apetitiva, irascible y racional. La apetitiva es el caballo negro, que se deja llevar por sus apetitos. La irascible es el caballo blanco y la racional es el auriga. ¿Bien? Y las clases que constituyen el estado ideal. Tres clases también. Igual que está la clase, el caballo negro sería el artesano, la apetitiva, la potencia apetitiva, los custodios o los soldados serían la parte irascible y los gobernantes la racional. Bien, entonces, igual que hay virtudes en el alma humana, hay virtudes en la sociedad. Será templada o temperante cuando los artesanos sepan poner freno a su propia avidez, lo cual es interesante. Será valeroso cuando los soldados sepan moderar su impetuosidad y será sabio cuando los gobernantes actúen conforme a la razón. Al respecto, Gambra tiene un esquema excelente donde se relaciona el mito el mito del carro alado, la psicología, la ética y la política. Bien, dice, en lo que en el mito del carro alado, lo que el mito del carro alado perdón, lo que el carro alado es al mito, el alma es a la psicología, la justicia es a la ética y la política a la ciudad. ¿Bien? Y la ciudad a la política, quiero decir. El caballo negro, este que nos desemboca, serían los apetitos que tenemos en el alma. La virtud que se debe desarrollar, por lo tanto, es la templanza y se relaciona con el pueblo o con los artesanos comerciantes. El caballo blanco, bien, en el carro alado, es lo que en el alma sería el ánimo, bien, o el irascible. Y la virtud que se requiere para moderarla es la fortaleza, bien, y en la ciudad, en la política, serían los guerreros o custodios o soldados. Y el auriga moderador, en el mito del carro alado, sería lo que en el alma es, en la psicología del alma, es la razón, lo que en la ética de la justicia es la prudencia y lo que en la política de la ciudad vendrían a ser los filósofos. Bien, el filósofo ha de gobernar, la prudencia ha de gobernar, la razón ha de gobernar, el auriga ha de gobernar para llevar al hombre a la, al- a los verdaderos, a los pastos de la verdad, el nombre ahora no me acuerdo, para llevar al alma a su equilibrio, para que el hombre
sea justo y por lo tanto haga lo que tiene que hacer y por lo tanto ilumine su alma y para que la ciudad sea virtuosa. Bien, encontramos ese esquema genial. Y él habla de una clase gobernante claramente y de una clase gobernante distinta de las otras clases que debe ser separada del resto, formada de una forma específica y demás, que nos relaciona, bueno, evidentemente nos relaciona con el mundo medieval en general y nos relaciona con el legitimismo numenoriano de Aragón bueno, de toda la dinastía de reyes hombres que son descendientes, ¿no? De los grandes numenorianos y descendientes, por lo tanto, de de, de el hermano de Elrond, que ahora no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Entonces, de esta gran sangre noble, ¿no? Es de la que desciende la legítima dinastía monárquica en El Señor de los Anillos y que pues tiene tanto de relación con establecer un estamento, ¿no? De gobernantes. Pero que no deben ser solo gobernantes militares, no, son gobernantes sabios, filósofos, ¿no? Interesante. Cuando y esto también se relaciona. Tú tienes a un Isildur, que es un gran soldado, porque hasta le cortó la mano a Sauron, un gran soldado, pero no un gran filósofo. Y entonces, ¿qué obtiene? La corrupción. Tienes a un Aragorn, que ha sido acompañado por Gandalf por tanto tiempo y que ha aprendido de Gandalf tanto, bien, que es un filósofo, que cuando Frodo le ofrece el anillo le dice, no es ni tuyo ni mío. En el concilio de Elrond, Frodo le ofrece el anillo a Aragorn. En cuanto se entera de quién es Aragorn, le dice, el anillo entonces no es mío, es tuyo. Y Aragorn le dice, no es ni tuyo ni mío, pero el destino ha querido que lo guardes tú un tiempo. Bien. Entonces, un hombre sabio, bien, que acaba siendo un buen gobernante. Uno que era más militar que sabio, acaba siendo un mal gobernante. De nuevo ahí encontramos otro punto de nexo interesante. Em, ya creo que este es el último punto. No, ya está. Últimos tres puntos. Lo más importante en la política para Platón no es el sistema, cómo se establece, si el gobierno de uno solo, de muchos o de la mayoría, ¿bien? Si es monarquía, aristocracia o democracia. Em, em, no, realmente los términos de Platón son, si es gobierno de uno solo y respetan las leyes y es bueno, es monarquía, si no, es tiranía. Si es gobierno de muchos, pero no de todos, o de un grupo, y respetan las leyes para bien y para virtud de la ciudadanía, es aristocracia. Si no, es oligarquía. Y si es gobierno de la mayoría, para bien, de forma virtuosa y se respetan las leyes, algunos dicen democracia, pero realmente el término democracia no lo usa Platón, él usa república. Y él usa el término democracia para el caso negativo, si no se respetan las leyes. Si no se respetan las leyes ni se mueve a la virtud, es democracia, lo que algunos llaman demagogia. Por salvar al término democracia, que hoy en día es un dios de nuestro pensamiento, entonces dicen que democracia es lo bueno y demagogia es lo malo. En términos platónicos, democracia es lo malo y república es lo bueno. Pero bueno. Pero lo más importante entonces para él no es el sistema y la gestión. Hay muchos que quieren analizar si Aragón fue o no un buen rey, cuál fue su gestión política, cuál era su política impositiva, muchas cosas. Yo creo que en la mente de Tolkien también está eso mismo. O sea, no se explicitan cuáles son las políticas públicas de Rivendell. Simplemente es un sitio donde la gente puede ser virtuosa. No se explicitan cuáles son las políticas públicas de Aragón, pero se entiende que lo que él propone es que no haya más mal y que se gobierne bien, ¿no? Se gobierne para el bien. Pero bueno, hay discusión al respecto porque algunos dirán que la gestión de Aragón como rey de Gondor tampoco fue tan buena, mundanamente hablando, digamos, ¿no? En este sentido, de nuevo, aquí es donde caemos en el anillo de Giges que leí en un inicio, donde se trata de esta tendencia natural a, al mal. O sea,
si nadie me mira, si nadie me gobierna, si no hay leyes, o si yo puedo saltarme las leyes y no tengo consecuencias, si soy invisible, puedo hacer el mal y puedo hacer el mal y nadie me castiga, entonces voy a tender a hacer el mal. Bien. Y precisamente por eso es que hay que ordenar el alma, porque desgraciadamente la tendencia natural sería esa. Finalmente queda el mito de la caverna, que es el último elemento a tratar. Eh, El mito de la caverna, me imagino que todos lo habremos escuchado o lo conoceremos brevemente. Digamos que hay una caverna, ¿no? Está el hueco aquí y entonces hay un muro y detrás del muro hay unas personas mirando la pared de la caverna. Entonces las personas solo ven la pared que recibe algo de luz o bien de fuera o bien porque hay un fuego, hay dos versiones, ¿bien? Pero entonces, las cosas que pasan o bien por fuera de la caverna o bien entre la fogata en la noche, entre la fogata y el muro, proyectan unas sombras en la pared del fondo, que es lo que estas personas ven. Bien, lo que hace la filosofía es que alguien se dé la vuelta, salte el muro y conozca el mundo de la realidad. Pero no le basta al hombre solo conocer la realidad. Una vez que conoce la realidad, ¿qué tiene que hacer? Darse la vuelta, volver a entrar en la caverna y decirle a todos, oigan chicos, esto solo es una sombra, esto solo es una proyección, que es lo que hace Platón. Esto solo es una ilusión. Lo verdadero está aquí atrás. Levántense, dense la vuelta conmigo y vayamos al mundo de las ideas, vayamos al mundo de la realidad. Bien. Hay cuatro interpretaciones propuestas aquí en el libro de Reale y Antiseri sobre sobre el mito de la caverna. El nivel ontológico interpretativo, según el cual lo que hay dentro de la caverna es el mundo material y lo que hay fuera es lo suprasensible, evidentemente. A nivel nosiológico, según el cual lo interno de la caverna representa el conocimiento sensible, las sombras que vemos, y lo de afuera el conocimiento de las ideas, a nivel teológico, según el cual lo interno y lo externo representarían la esfera mundana material y la espiritual, respectivamente, y a nivel político, que es lo último lo que he comentado ahora, porque implica un retorno a la caverna de quien había conquistado su libertad por solidaridad con sus compañeros que están aún prisioneros y con el fin de difundir la verdad por solidaridad. Entonces, ¿por qué Gandalf, Aragorn, pelean por la Tierra Media y no hacen como Tom Bombadil, simplemente disfrutan de su sabiduría en medio de un bosque? ¿Por qué? ¿Por deseo del poder? Solamente. Aragorn desea poder, desea ser rey, pero solo por deseo de poder, como en una lucha del Juego de Tronos. No, sino por solidaridad, por caridad, porque el que conoce el bien y ve el mal no puede solo abstraerse y que el mal quede para los otros, sino que debe también pelear y luchar por evitar ese mal y llevar a la gente al bien y a la virtud y al conocimiento de la verdad. Termino con igual que empecé con un párrafo, termino con otro párrafo. La filosofía de Platón constituye, en fin, un primer e ilustre esfuerzo por superar el antagonismo y la parcialidad de Heráclito y Parménides, como hemos visto al inicio. La experiencia sensible y la inteligible se salvan en él con la admisión de dos mundos, aunque uno de ellos sea el verdadero y confiera su ser y sentido al otro. La obra de Platón es además una joya estética y literaria de valor universal, quizá nunca superada. Y esto es lo bonito. Bernard Shaw ha escrito que él creía en el progreso absoluto de la cultura como en algo inconcuso. Era uno de los pilares de su pensamiento. Sin embargo, un día abjuró públicamente de su progresismo. Había leído a Platón. Si la humanidad ha producido tal hombre hace 25 siglos, obligado es confesar que la cultura no ha progresado en todos sus aspectos. Y tanto y otro tanto podríamos decir de Tolkien y de su obra.
si la humanidad ha producido a tal hombre hace unas décadas, obligado es confesar que la cultura y la literatura no han progresado en todos sus aspectos. Muchas gracias y muy buenas noches. Bueno, al menos de que haya algún comentario. Gracias. Muchas gracias, Javier, por la brillante ponencia. Para los que no estamos acostumbrados a la filosofía, para, ha quedado clarísimo las referencias en la obra y los elementos en la obra de Tolkien principales. ¿No? Sí, quería hacer unas preguntas, tres preguntas finales. Primero comentar de un filósofo Whitehead, creo que se llama americano, sobre Platón, que lo encontré importante de mencionar, ¿no? Que dice, lo voy a citar: la filosofía occidental no es más que una serie de notas a pie de página en los libros de Platón, ¿no? O sea, todo regresa a Platón. Me quería comentar sobre el mito de la Atlántida, ¿no? Que se encuentra en Critias, creo, en Timeo, de Platón, Sí, sobre se me ha olvidado comentar los mitos que no tenía apuntados y que también el de Andrógino y de y Teut y la escritura que me comentaste, efectivamente. sobre ¿no? La decadencia moral y la corrupción de una civilización que, ¿no? Y Númenor, ¿no? Sí, la, Númenor a es la- ver, no podemos hacer, decir que es una alegoría, pero Númenor tiene muchísimo de la Atlántida, muchísimo, muchísimo. Hundido bajo el mar, es sociedad súper avanzada que es sometida, y la Atlántida, precisamente, eh, no sé si la inventa, pero al menos la encontramos en sus raíces occidentales en Platón, efectivamente. Así es. Quería hacer, como ya expusimos, la parte de San Agustín. San Agustín agarra bastantes temas de Platón y los cristianiza, ¿no? Sin embargo, en el tema de la reminiscencia que ya tocaste, San Agustín rechaza esta teoría platónica de la reminiscencia. Quería saber, ¿qué implicancias tiene esto para la concepción de la fe y de la razón en general? San Agustín lo que hablará es de la... ¿Ya han tratado a San Agustín? Sí, el padre Alexis Louvet lo vio. Entonces, me imagino que lo han tratado. A él, digamos, por así decirlo, no es exactamente así, pero sustituye la reminiscencia por la iluminación. Ah, Bien, o ok, sea, la iluminación agustiniana tiene mucho de reminiscencia platónica, pero efectivamente, o vuelta de forma ortodoxa, ¿no? Sí. correcto, correcto. Una, O sea, una es Dios el que en su libertad ilumina. Ya no es tanto ilumina al alma, ¿no? Ya no es tanto el hombre el que ha vivido previamente en su alma, ha visto las ideas y al conocer el mundo sensible recuerda esas ideas, sino que es Dios el que ilumina en el intelecto las esencias. Ujú. Eh, Te quería preguntar, como Platón enseña bastante el pensamiento crítico, ¿no? Muy importante para, para reflexionar más, hacernos preguntas a través del asombro, el cuestionamiento de las cosas cotidianas y más preguntas más allá de lo superficial, pasar a otro nivel de preguntas. Y este pensamiento crítico actualmente está necesitado en la situación actual de la vida actual tan rápida, tan fugaz, donde uno encuentra la felicidad exteriorizada en cosas materiales, en momentos, en experiencias. ¿Eso qué comentario Sí, el concepto de pensamiento crítico es un concepto moderno porque es un concepto que ya parte de una comprensión subjetivista de la moral. En los filósofos clásicos, Platón, Aristóteles y luego ya la sistematización católica de Santo Tomás, lo que vamos a encontrar es la prudencia. Y dentro de la prudencia hay una virtud menor, anexada a la prudencia, que es la sínesis. Bueno, hay la de la sínesis.
que es la de el buen sentido. Bien, el buen sentido. Porque acordémonos de que para estos filósofos todo es objetivo. Entonces, el pensamiento crítico eh, es neutro. Bien, el pensamiento crítico es para una persona virtuosa, para no ser engañado por un vendedor de cebo de culebra, pero el pensamiento crítico también hoy se vende para un adolescente que no acepte las verdades que le dice su padre, adquiridas por la experiencia y por la tradición y por la sabiduría, ¿no? Entonces, pensamiento crítico cabe todo. En cambio, Platón, Aristóteles y todos estos filósofos te hablarían de prudencia y de sínesis, de buen sentido, de trabajar la capacidad de entender bien las situaciones ordinarias de la vida. Y luego hay otra virtud para las situaciones extraordinarias, ¿no? Cuando uno debe sospechar, cuando uno debe, etcétera, es otra virtud también dentro de la prudencia. Pero estaría establecido dentro de la prudencia, sí, Correcto. la sínesis. Y finalmente tanto hay bastante el tema de la felicidad en lo que toca también Platón, como todos los filósofos. En, en ese sentido, para Platón, la felicidad, ¿qué es para Platón y qué es, se puede rescatar para la actualidad? A ver, para todos los griegos van a tener necesariamente una filosofía eudemónica, o sea, van a buscar la felicidad. Bien, pero hay que entender por qué. Porque la felicidad es el cumplimiento de la causa final de las cosas. Para los griegos, todas las cosas tienen cuatro causas. Una causa material, por ejemplo, yo qué sé, este plumón está hecho pues de plástico y de tal. Sin ese plástico, no existiría este plumón. Una causa material y una causa formal. Es decir, ha sido constituido bien como este lapicero, porque con este mismo plástico y con esta misma tinta se podrían haber hecho otras cosas. Sin embargo, se ha hecho este lapicero. Y luego hay dos causas que son externas, que son la causa eficiente, que es quien lo ha hecho, ¿bien? El fabricante, ¿bien? Porque este mismo lapicero, con esta misma materia, se lo podría haber hecho otra persona. Y entonces ya no sería el mismo lapicero, porque sería de otra fábrica. Sería otro lapicero. No sería Sharpie Pen, sería otra marca. ¿Bien? Y la causa final, el para qué. Porque con el mismo plástico, con la misma forma, el mismo fabricante podría hacer dos lapiceros con finalidades muy diferentes. Una para vender en el mercado, otro lapicero para recordar a su abuelo y guardarlo en una estantería y no usarlo para pintar, sino solamente para tenerlo expuesto para recordar a su abuelo, porque su abuelo tenía un lapicero así, ¿bien? Y otra para que no sea un lapicero más vendido, sino que sea el lapicero que el presidente de la República vaya a usar para firmar una ley concreta. Son finalidades diferentes. Entonces, todas las cosas que existen tienen estas cuatro causas. Y la causa final va a establecer si este es un buen lapicero o no. Porque si yo lo hago para ser expuesto de forma vertical y se me cae, entonces no está bien hecho. Si cumple su causa final, sí está bien hecho. Si yo este lapicero lo tengo para que pinte y no pinta, no está bien, no es un buen lapicero. Un buen lapicero es si pinta, ¿no? Entonces, la causa final es la que se relaciona principalmente con la moral. Y no la establece el lapicero, sino que la establece la causa eficiente. Está en la mente de la causa eficiente. Entonces, en el hombre, ¿cuál es la causa moral, la causa material del hombre? Bien, una célula materna y una célula paterna. ¿Cuál es la causa formal del hombre? El alma. El alma es lo que hace que esa materia se informe y se convierta en un ser humano. ¿Cuál es la causa eficiente del hombre? Nuestros padres y Dios. ¿Y cuál es la causa final del hombre? ¿Para qué existe el hombre? En general, ¿para qué existe el hombre?
El hombre existe para cumplir su naturaleza. ¿Y cuál es su naturaleza? ¿Somos los hombres rocas que simplemente tenemos que estar ahí bajo el sol y punto? No. ¿Somos plantas que simplemente tenemos que reproducirnos y alimentarnos? No. ¿Somos bestias que simplemente tenemos que alimentarnos, reproducirnos y relacionarnos socialmente? Porque todos los animales se relacionan socialmente. No. El hombre ordena a la sociedad. No solo vive en sociedad, sino que ordena a la sociedad. Por eso no solo es un animal social, sino animal social y político. Zoon politikon es la definición que Aristóteles dará del hombre. Y esto en Platón, la lógica es la misma, en todos los griegos. Entonces, si lo propio del hombre es ordenar la sociedad, ¿en base a qué lo ordena? En base a la razón. Y para ordenar la sociedad en base a la razón, primero tiene que vivir él de acuerdo a la razón. ¿Y qué es vivir de acuerdo a la razón? Es vivir en la virtud. ¿Y qué se obtiene si el hombre vive como debe vivir? Se obtiene la felicidad. Entonces, la felicidad no es, sino, no es en Platón, no es el placer. La felicidad en Platón es la satisfacción que el hombre obtiene, la fruición que el hombre obtiene al saber que ha vivido como ha debido vivir y que además permitirá que el alma se ilumine y vaya al mundo de las ideas y no necesite reencarnarse más. Eso es la felicidad. Eso es entonces, pero en todos los filósofos griegos hay felicidad. En unos la felicidad será no sentir nada. En otros la felicidad será sentir lo más que puedas. En otros la felicidad será, pero en todos los griegos hay esta lógica de el hombre existe para algo y ese para algo es lo que hay que lograr. Muchas gracias, Javier. Si no hay más preguntas, creo que damos por concluida la ponencia. Yo quería comentar respecto del primer punto de tu comentario, Entonces, em, un párrafo que es continuación del último párrafo que leí, ¿no? Porque estábamos alabando mucho a Platón y quiero ahí hacer una cuña al comentario de este autor estadounidense que mencionaste, porque no todo es pie de página de Platón. ah, Dice, hemos progresado en tal, tal, tal. Si la humanidad ha producido tal hombre hace 25 siglos, obligado es confesar que la cultura no ha progresado en todos sus aspectos. Ahí lo dejamos, ¿no? Sin embargo, dice Gambra, la concepción filosófica de Platón deja planteados problemas de no fácil solución, cuestiones difícilmente comprensibles que no se sabe cómo admitir. Ante todo, la pluralidad y diversidad de las ideas en el cielo empíreo. Si la diferenciación de las cosas procede de la materia y las ideas en aquel lugar superior son simples y no materiales, cómo se diversificarán? Más bien parece que tendría aquí razón el viejo Parmenides al admitir solo una idea, la de ser o de Dios. En segundo lugar, no resulta fácilmente comprensible la idea de participación. Compréndese muy bien lo que es participar en algo material, una comida, por ejemplo. Cada comensal se lleva una parte y de este modo participa. Pero en algo espiritual, simple e intangible, ¿qué participación cabe en un sentido entitativo y constitutivo del ser? Por último, este concepto de materia, que parece ser algo puramente negativo, mera limitación, ¿cómo concebirlo? Todo lo que es y actúa ha de tener algún género de entidad, no ser solamente negatividad. Y dice, estas serán las cuestiones que Platón, que dio un paso de gigante en el pensamiento humano, hubo de dejar planteadas a la especulación posterior, concretamente a su discípulo Aristóteles, que creo que veremos en una sesión futura, ¿no? así es. Acá estamos dando por concluida este ciclo de 7 ponencias. Posteriormente vamos a hacer otro ciclo de 7 filósofos y ahí va a estar Aristóteles, de todas maneras. Excelente. Pues muchísimas gracias, Omar. Gracias a la Comisión de Filosofía y Pensamiento Tolkieniano y a toda la sociedad Tolkien peruana. Muchas gracias. Gracias, Javier. Buenas noches con todos.